Hoy voy a hablar primero de consideraciones anestésicas en la enfermedad de von Willebrand y luego de hipernatremia. Bien, ¿qué es la enfermedad de von Willebrand? Primero que nada, vamos a hablar del factor de von Willebrand, que es una glicoproteína plasmática que se produce en los megacariocitos y en las células endoteliales. Lo importante de esto es que tienen un papel principal en la hemostasia primaria, porque media la adherencia plaquetaria en los lugares donde hay lesión vascular. Y se une y estabiliza también al factor 8 de la coagulación. Entonces, la enfermedad de von Willebrand es un trastorno hereditario, hemorrágico, y de los trastornos hereditarios hemorrágicos es el más frecuente. La mayoría de los casos es de transmisión autosómico dominante, pero tiene una penetrancia variable. En la imagen de la derecha vemos cómo está formada una molécula madura de von Willebrand. Y bueno, cuando se ve alterada esta estructura, es cuando vamos a hablar de los diferentes tipos de enfermedad de von Willebrand. Hay 3 tipos y del tipo 2 hay 4 subtipos. El tipo 1 es un déficit cuantitativo, o sea, no hay cantidad, no hay factor de von Willebrand. El tipo 2 es cualitativo, hay diferentes características que tienen entre los distintos tipos, el 2A, el 2B, el 2M, el 2N, que modifican la estructura y les cambia la función, entonces pierde funcionalidad. El tipo 2, como dijimos, déficit cualitativo. El tipo 2A, hay una disminución de la función del factor de von Willebrand, plaqueta dependiente. Tiene ausencia de multímeros de alto peso molecular. El tipo 2B tiene un aumento de la función plaqueta dependiente. Y ahí también hay ausencia de multímeros de alto peso molecular. El tipo 2M, hay una disminución de la función plaqueta dependiente con presencia de multímeros de todos los tamaños, pero no son funcionantes. El tipo 2N son variantes cuantitativas con marcada disminución de la afinidad del factor de von Willebrand por el factor 8. Y el más grave de todo es el tipo 3, donde hay un déficit cuantitativo completo del factor de von Willebrand. Bien. Bueno, con respecto al sangrado, que es lo que más nos importa, es paralelo a los niveles del factor de von Willebrand. Solo hay una fracción de pacientes que van a tener síntomas de hemorragia. El diagnóstico definitivo de la enfermedad, y más que nada de la enfermedad tipo 1, es cuando tenemos un antígeno de factor de von Willebrand menor de 30, pero también se puede tener en una brecha entre 30 y 50 y no se determina como enfermedad de von Willebrand. Tenés factor de von Willebrand reducido, pero de todas maneras puedes tener riesgo de una hemorragia sin tener la enfermedad. Bien, lo importante para nosotros es sospecharlo en el preoperatorio. Esto se logra con el interrogatorio. Cuando nosotros le preguntamos al paciente si tiene hemorragias frecuentes, si tiene hemorragias nasales, si tiene hemorragia gingival, periodos menstruales que se prolongan, cuando tienen sangrado excesivo en un corte, o sangrado excesivo cuando van al dentista, o tienen hematomas faciales grandes, o hematomas en el cuerpo, o petequias, y muy importante, si tiene historia familiar de enfermedad de von Willebrand o de sangrado. Los pacientes con enfermedad de von Willebrand pueden someterse a cualquier tipo de cirugía, pero tienen que encontrarse en centros de referencia, donde hay un equipo multidisciplinario con disponibilidad de factores de la coagulación las 24 horas disponibles. Y deben ser, debe encontrarse disponible hematólogo las 24 horas también. Con respecto a las preferencias anestésicas en este tipo de paciente, la anestesia general se prefiere en la mayoría de las veces. Se puede realizar anestesia raquídea y regional, pero con precaución.
No hay una recomendación formal y las contraindicaciones son relativas. Si se realiza una técnica neuroaxial, tanto subaracnoidea como epidural, hay que hacer un seguimiento estrecho durante el posoperatorio y controlar que no se produzca un hematoma epidural que comprima las estructuras nerviosas. Y en caso de que esto suceda o que se sospeche, hay que realizar una tomografía o una resonancia magnética. Bien, ¿es necesario rastrear esta enfermedad? Bueno, la bibliografía dice que no, que lo que hay que hacer es sospecharlo en caso de que haya sintomatología. Una vez, si nosotros la sospechamos y el paciente podemos llegar a pensar que tiene esta enfermedad, se le pide recuento de plaquetas, TP, KPTT, fibrinógeno, fusión plaquetaria, y si lo tenemos disponible, factor 8 de la coagulación, antígeno de von Willebrand y cofactor de ristocetina. Específicamente Amigo, CTP. una Sí. pregunta informativa, no evaluativa. Decime. ¿Te acordás o viste algo, porque no me acuerdo si se ve en algún laboratorio de coagulograma básico? O sea, por ejemplo, si vos tenés un von Willebrand, le pedís un TP o un KPTT a un paciente, ¿lo vas a ver alterado o no? Lo que yo vi es que lo que sí vas a ver alterado es el antígeno y los factores. El resto, Pepe, sí, Marce. mira, el factor 8, acordate que es principalmente la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, en la mayoría de los pacientes, lo vas a diagnosticar más allá del sangrado, porque un paciente que te puede tener sangrado puede ser por diferentes motivos, pero te va a llamar la atención que tienen un KPTT aumentado. De Sí, repente viene un paciente con un KPTT de 50 y no había recibido heparina, no estaba con profilaxis ni nada de heparina sódica, obviamente, que es la que te aumenta el KPTT, y ahí te tiene que llamar la atención, porque es una enfermedad que uno la habla como si fuese infrecuente, y no es infrecuente. Es el 1% de la población, sobre todo en mujeres, es la enfermedad hemorrágica más frecuente, ¿sí? Entonces, yo he tenido un montón de pacientes y la mayoría viene con los laboratorios. Por ahí ustedes en el IGA no, porque no los estudian, pero cuando empiecen a trabajar en la parte privada, van a ver que los pacientes que tienen la enfermedad, algunos conocidos o otros no, vienen con un TP, un KPTT, un factor 8 y el von Willebrand medido en sangre. Y todos esos valores están bajos, tanto el TP, el KPTT alto obviamente, el factor 8 te dice hemostasia del 20%, te dice, como que está baja la hemostasia, y, y bueno, y el von Willebrand te lo miden en unidades. Y después le hacen la desmopresina, se llama prueba de la desmopresina. Le hacen sí. la desmopresina y le vuelven a repetir los resultados. Y todos los resultados impresionantes. El KPTT por 120, dice, el TP, el KPTT de 20 y pico, y se corrige todo. Es impresionante ver cómo cambia con la desmopresina, obviamente los pacientes respondedores. Sí, tenés Pero, pacientes que no responden. De y que no hecho, responden, claro, viste, hay algunas, no recuerdo bien, pero algunas como, si no, la el tipo tipo 3, 3 es por la menos ejemplo. respondida. Pero a lo que pregunta Joel, que está muy buena la pregunta, un paciente, vos no tenía ni idea el paciente que tenía la enfermedad. Vos ves un laboratorio, no recibe heparina y tiene un KPTT aumentado, sospéchenlo, ¿sí? Sospéchenlo y mándenlo al hematólogo antes de hacer una RAQI o cualquier procedimiento. Porque puede ser un von Willebrand no diagnosticado y que se te desangre en la cirugía, y como nunca lo pensaste, no le vas a pasar desmopresina ni nada. Claro, claro. Sí, Sí, sí. más que nada lo que venía mi pregunta, porque esto también dimos un par de clases nosotros en el curso de la SPY y un par de cosas más, es que lo importante, vos fíjate nosotros que solamente vemos el TP y decís, ah, tiene un TP normal, lo pasamos. Y la gran mayoría no le preguntan a mierda al paciente, o sea, nadie dice, che, tenés sangrado de encías, che, alguna vez te caíste y no te paró de sangrar la herida, o alguna vez se te hizo algún hematoma articular o algo familiar. Y para mí y para todos los que nos dan siempre las clases y las guías estas, es mucho más importante una buena historia clínica legalmente, si vos lo dejás sentado,
que ver un TP normal. O sea, que vos decís, ah, tiene un TP normal, le pincho, que lo operen, hago lo que quiera. Y después al final, si no le preguntaste nada y te fijaste solo en el TP, podés tener un problema, tanto con el paciente como con la parte. Bien. Sí, iba a responder algo parecido a lo de Marce. Lo que sí vi, Marce, es que no siempre está alterado los factores de la coagulación, que se guían principalmente por la clínica para empezar a pedir. No había nada específico sobre el laboratorio, pero sí, en la enfermedad en sí debería tener TP y KPLT disminuido. Perfecto, sí. Hay un porcentaje que no tiene nada alterado. Inclusive tiene factor 8 normal. Así que esos pacientes hay que estudiarlos más detenidamente porque quizás entra dentro de la clasificación de algunos que hay que estudiarlos con todo, ¿sí? Pero el gran porcentaje los tiene alterados. Bien, bárbaro. Sigo entonces. Bien, entonces si se confirma que el paciente tiene enfermedad von Willebrand, lo tenemos que mandar a un especialista en hemostasia, un hematólogo, que va a saber qué tipo de enfermedad tiene y si responde a la desmopresina. Y otra cosa que hay que saber es que ese test de desmopresina no se puede hacer cuando el paciente está teniendo hemorragias. Y a partir de ahí, junto al anestesiólogo, con el cirujano, con el hematólogo, van a decidir el plan de manejo multidisciplinar. Si lo van a preparar para la cirugía o no, o para un procedimiento invasivo. Bien, en cuanto al manejo de la vía aérea, lo que no daba nada específico, decía que se debe evitar la intubación orotraqueal traumática. Hay que prestar atención específicamente en los pacientes con riesgo de intubación difícil en obstetricia y anestesia pediátrica. Y en caso de que se crea que puede ser una intubación difícil, utilizar un fibrobroncoscopio o un videolaringoscopio. De esta manera, reducir el riesgo de sangrado y las lesiones de las mucosas. Bien, con respecto a la anticoagulación, se debe informar a estos pacientes que no deben utilizar AINES, no deben utilizar aspirina ni cualquier fármaco inhibidor de las plaquetas. Y en el posoperatorio se puede considerar la utilización de heparina en dosis baja para evitar los eventos trombóticos, que va a tener un riesgo de trombosis aumentado estos pacientes cuando uno hace la preparación. Ahora más adelante voy a hablar un poquito más de qué es la preparación. Bien, se debe evitar cualquier trauma durante la posición, transporte y movilización. En cuanto a drogas y fármacos, no hay ninguna recomendación específica, y lo que sí recomienda es que si se va a realizar una cirugía menor, perdón, la profilaxis debe tener como un meta niveles de cofactor de ristocetina y factor 8 de la coagulación mayores a 50 unidades internacionales por decilitro el día de la cirugía y durante el primer día posoperatorio. Y durante los 2 a 5 días después debe tener un valor mayor de 30. Para cirugías mayores como una neurocirugía o una cirugía cardíaca, los niveles del cofactor de histocetina y el factor 8 deben ser mayor a 100 unidades internacionales por decilitro el día de la cirugía, también el primer día posoperatorio, y mantenerse por arriba de 50 entre los 7 y 14 días después, o hasta la cicatrización completa de la herida. Bien, ¿qué es la preparación? Cuando un paciente viene con diagnóstico de von Willebrand y tiene los factores disminuidos, uno lo que hace es mejorarlo. Y de esta manera, o sea, esto se logra, obviamente se lo vas a hacer junto con el hematólogo, es administrar la desmopresina, que estimula la liberación del factor de 8 y el factor de von Willebrand. Que se da una dosis cada 12 horas de 0,3 a 1 microgramo kilo, diluida en 100 mililitros, y hace efecto a los 90 minutos. Y hay que tener cuidado porque, como efecto adverso, produce anafilaxia, taquifilaxia, hiponatremia, y muy raro, pero está documentado, es el IAM por precipitados. También se pueden utilizar los antifibrinolíticos, recomendado el ácido tranexámico, que inhibe la conversión de plasminógeno en plasmina y estabiliza el coágulo, que ya se formó. Recomendaba una dosis de 10 a 15 miligramos kilo, y bueno,
no, más allá de la contraindicación que nosotros conocemos que es en convulsiones, hablaba de que está contraindicado en el sangrado renal o de vías urinarias altas por riesgos a coágulos ureterales y producir una hidronefrosis. Bien, y luego también la terapia de reemplazo. La terapia de reemplazo es con plasma. Hay diferentes formulaciones de plasma, muy variable, que tienen diferentes concentraciones tanto de factor 8 como de factor de von Willebrand. La dosis recomendada que explicaba es de una unidad internacional kilo, pero tenés que seguir las recomendaciones de cada fabricante. Y que la administración se debe continuar en el posoperatorio hasta 24 horas. Y en caso de que haya una urgencia o un sangrado masivo, se puede administrar un bolo inicial de 50 unidades kilo. Bien, con respecto al monitoreo, no daba ninguna especificación. Pepe, Sí, perdón, que estoy justo en el auto, que estoy yendo al hospi. Una pregunta. Que no entendí bien lo de las unidades kilo y qué estabas hablando, porque generalmente, no sé, creo que dijiste lo de la desmopresina, que si mal no escuché, estaban bien las dosis. Eran en microgramos kilos. Lo que hacen en la clínica, le ponen antes de la cirugía 20 unidades en 200, 250 y se lo pasan en 20 minutos. 20 corresponde más o menos a 0,3 microgramos, que creo que escuché esa dosis. La mayoría le hacen sí. eso, las 20 microgramos en 200 y le pasan en, no sé, en 20 minutos, media hora, indistinto. Y lo del que vos ponías ahí, la desmopresina, el factor 8 o el von Willebrand, tiene una dosis, después fíjate bien, pero algunas vienen los dos juntos, y en otras Sí, viene solamente factor 8 y en otras viene solamente von Willebrand. es que Yo lo explicaba que quiero que... eso, y la dosis que hay Ah, que seguir perfecto. es la del fabricante, es la del fabricante. Cada preparado tiene una relación factor 8, factor de von Willebrand diferente, y no puedes hacer todo la misma dosis. Pero decía que aproximadamente la dosis era de 1 unidad internacional kilo. Che, eso revisalo, Pepe, me parece que es mucho más. Son como 40, 50 unidades. Bueno, lo que decía que Eh, son 50 unidades kilo en una situación de emergencia. Eso ok, es lo que una explicaba él. cirugía. Vos tenés una cirugía, la típica, viene el paciente, se va a operar y le tenés que pasar porque, no sé, no sabés los valores y el paciente sangra, y ahí le pasás Bueno, 50 unidades. O si tenés que claro, programar una cirugía. una unidad internacional kilo es cuando vos tenés una cirugía programada que vos podés después dosar y ir modificando según la respuesta que vos Eso, tenés, perfecto, los valores. perfecto, sí. Tenés que llegar a un valor de plasma deseado para la cirugía. Así que bueno, pero son más o menos, sí, 40, 50 unidades kilos, son unidades, no recuerdo bien el número, pero más o menos son esas de cada una. Siempre que hubo una urgencia, se pasan las dos. Esto es un concepto que quiero que tengan claro. Cuando hubo una urgencia, se pasa factor 8 y el von Willebrand. Se pasan las dos. Cuando no hubo una urgencia y es algo programado, le pasó solamente generalmente el von Willebrand. ¿Por qué? Porque con el tiempo, en 24 horas, el factor 8 empieza a aumentar y no hace falta pasarle. Pero en la urgencia no le da tiempo a aumentar el factor 8 con el von Willebrand solo. Entonces le pasan las dos. Como concepto. Después fíjense bien las unidades o dejarlo en Publisher bien detallada cuántas unidades son de cada una, porque no siempre vienen en las dos juntas. A veces viene por un lado factor 8, por otro lado el von Willebrand, y a veces viene el fabricante que pone las dos juntas. Así que eso dejarlo bien detallado. Ojalá Bueno, nunca lo tenga que pasar, pero es algo que se usa. Yo creo con esta clase es algo que van a ver un montón de pacientes con la enfermedad. Y es algo que tienen que conocer, ¿sí? Los laboratorios, cuándo está bien, que esté en condiciones de pasarlo. Y una vez suspendí hace un par de meses una cirugía, porque se lo pasaron hace un mes, o sea, le pasaron en la desmopresina un mes antes, pero en realidad era para hacer el diagnóstico. Y con eso corrigió los valores, pero
el día de la cirugía, después de un mes, no le habían pasado nada, ni desmopresina, ni factor 8, ni nada, y los factores se disminuyeron. Así que la Pero suspendí, después no vino, sabías, se volvió. Así que no tengan en sabías los cuenta esas valores. cosas. No, le hicieron el diagnóstico, tenía la evolución del hematóloga que tenía el diagnóstico, le hizo los valores, le dio todo bajo, le hizo la desmopresina, mejoró y ahí quedó. Y después de un mes, cuando se operó, no trajo nada más. No le volvieron a repetir ni desmopresina, ni laboratorio, nada. Obviamente que estaba mal controlada y la hematóloga nunca supo que se operaba ese día. Así que ténganlo en cuenta para no meter la pata en los conceptos, ¿sí? De que no se pasa un mes antes la hemopresina y después ya está y se puede operar. Tiene tiempos. Generalmente un día antes se le pasa, o depende de los valores, ¿no? La hemopresina, el factor 8, lo que sea. Pero un mes antes no nos sirve de nada. Bueno, seguí, Pepe. Bien. Bueno, lo que estaba diciendo del monitoreo no daba ninguna especificación, lo que sí decía, recomendaba tener un acceso venoso seguro como para cualquier cirugía, y en caso de que necesitemos tomar muestra de sangre arterial, no hacer punciones repetidas, colocar un catéter y ir sacando desde ahí, no hacer punciones varias. Bien, en caso de una situación de emergencia, como en este caso, una hemorragia, luego de que nosotros sabemos los factores de coagulación que tiene nuestro paciente y el estado de su enfermedad, y nosotros repusimos, administramos el plasma, administramos los antitrombóticos y la desmopresina, y los valores de factor 8 y de factor de von Willebrand son los correctos, no encerrarnos en que la hemorragia es producto de la enfermedad y pensar en que también puede llegar a ser por la cirugía. Entonces hay que corregir los causantes de la hemorragia y no encerrarse en que, bueno, es un paciente con enfermedad de Willebrand, por eso se me está desangrando. Bien, con respecto a las cirugías ambulatorias, le haríamos, o sea que le haríamos ese bolo de 50 unidades por kilo, y obviamente si no es que tiene una arteria rota o algo y sigue sangrando, o sangrado en babeo o algo de eso, en vez de volver a repetirlo o algo, ya directamente tenemos que pensar en... Sí, más si tenemos, si tenemos cómo dosar los factores de la coagulación, si estamos seguros de que corregimos de forma correcta. Bien, respecto con las cirugías ambulatorias, solo en pacientes con enfermedad von Willebrand moderada y seleccionados para cirugía de bajo riesgo de hemorragia pueden beneficiarse con cirugía de anestesia ambulatoria. Lo ideal es que el paciente se quede internado y se controle la hemorragia en el posterior a los días de la cirugía. Bueno, después daba muchísimas recomendaciones sobre obstetricia que eran más para el obstetra más que para el anestesiólogo. Esto fue lo que rescaté, que nos puede servir. Que no se recomienda realizar anestesia neuroaxial en enfermos con enfermedad von Willebrand tipo 2 y 3, salvo que haya niveles de factor mayor a 50 unidades por decilitro después del tratamiento profiláctico. Y que el bloqueo debe realizarse por un anestesiólogo experimentado y debe evitarse los intentos repetidos. Es posible realizar la anestesia neuroaxial en los que tienen tipo 1, y siempre y cuando tengan el factor por arriba de 50 unidades. Y este valor debe estar documentado en un laboratorio en el tercer trimestre del embarazo. Tenemos que documentar en la historia clínica que ahí la paciente tenía factor 8 y factor de von Willebrand por arriba de 50 unidades internacionales. Debe hacerse tratamiento profiláctico cuando los niveles estén por debajo de 50, tanto para el parto como para procedimientos invasivos, y los neonatos que nazcan con la enfermedad sufren riesgo de sangrado cefálico, de tener un hematoma de scalp y hemorragia intracerebral durante el parto y el periodo expulsivo. Y que las gestantes, mujeres con enfermedad von Willebrand, deben
ser abordadas por un equipo interdisciplinario, que incluye el obstetra, el hematólogo y el anestesiólogo. Nada más sobre enfermedad de von Willebrand. Muy buena, Pepe. La verdad que muy bien la clase. Y de verdad que les va a servir. Les va a servir porque al principio les va a tocar y viste, y te dice, ¿qué hago con este paciente? Y no trae nada, trae estudios, no lo saben Lo llama interpretar. Marce. ¿Cómo? Lo llama Marce. No. Para eso son las clases. No quiero que sean hematólogos. Lo que sí quiero es que interpreten los estudios para hacer una anestesia segura. Esto se puede hacer, acá le falta tal estudio, acá hay que esperar, o hablar con el hematólogo. O que te mande un hematólogo una prueba de desmopresina de un mes antes, saber que le falta algo. Porque de verdad, no cualquiera. Y ahí es cuando después nos lamentamos y nos ponemos a leer después de que el paciente se desangró. Ah, qué boludo, cómo no le pedí, o cómo no la suspendí, o cómo no me fijé. Algunos no ven ni el laboratorio. Porque no, es joven, no, tiene 40 años, una paciente, y en el trajín de que hay un montón de cirugías, nada, que voy a ver el laboratorio, debe estar normal. Nada, ténganlo en cuenta, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, Pepe, metele al otro. Marce, una pregunta. Con el tipo 2, que es cualitativo el defecto, uno puede medir el nivel y te puede dar normal. Pero ¿cómo sabes que no se va a producir Mirá, igual de Emma, sangrado? mira, no, la verdad que deberías revisar bien el tema. Sé que hay 3 tipos, que vos podés tener los factores normales y sea un problema más de funcional que de cantidad. Pero hay pruebas específicas. Entonces, vos primero le hacés, le medís el factor y te va a dar bajo. Bueno, quizás una tipo 1, que es la más frecuente, pero bueno, te da normal, pero seguís sospechando el diagnóstico y le empezás a pedir cosas más específicas hasta que te da. Y ahí la clasificás, depende de los reactivos cómo te van dando, si es el antígeno, si es el factor o lo que sea. Pero bueno, yo creo que no es mi intención que sean tan detallistas en eso, pero sí que les puede dar normal y que tienen que hacer pruebas más detalladas del síndrome, seguro. Y ahí llegan al diagnóstico, pero no es su función. Con que sepan identificar lo que es la mayoría, que es creo que la tipo 1, que te va a dar todo bajo. Después si el paciente te dice, no, yo sangro, no, si yo tengo sangrado de encía cada vez que me lavo los dientes y ya seguí sospechando. Y bueno, y ahí lo mandás al hematólogo y nada, lo estudia, le pide un laboratorio específico y ahí lo describe. Te da tipo 2, tipo dentro de la 2, no sé si hay 2, 3 formas de las 2, y ahí te lo clasifica. Pero no es mi intención que sepan el detalle. Sí que me puse en todo el agua. Sí que sepan que puede dar normal y hay que pedir otro estudio para clasificarla bien.